Y después si nos vamos a ir específicamente a estudiar esto. Entonces, bueno, en los últimos años decirle que les decía, la genética veterinaria animal ha tenido un gran auge, dada porque se han desarrollado dos grandes vertientes. En primer lugar, creación de genotipos adaptados a ecosistemas que no eran los convencionales. ¿Okay? ¿De dónde es el origen del vacuno? No, de Europa y de la India. ¿Okay? Por los viajes desde el descubrimiento de América llegaron a América. Y por supuesto eran animales que venían de donde principalmente. ¿De dónde venían los animales que llegaron aquí? De Europa. Venían de España. ¿Okay? Venían de España. En los viajes de los españoles. Por supuesto, eran animales que no estaban adaptados a nuestros medios, como ya saben, de zootecnia, y se lograron generar genotipos. ¿Qué raza es esta que está aquí? ¿Ah? Genotipos como este, hay varios animales que presentan esta constitución. Ajá, ¿quién dijo que era el cerebro? ¿Cómo se formó el cerebro? Ajá, ya no. Yo voy a llegar de vacaciones. No, ese es el que tenía uno que venía de Trinidad. No, Trinidad, ¿cómo es que era? No. Un nombre compuesto, una de las primeras letras es N. ¿Cómo se formó el cenecor? No da. Viene de los cruzamientos. De la teoría del cruzamiento vieron cenecor. No, siempre viene de zootecnia. Cenecor. ¿El cor viene de dónde? Del red cornea, que por eso es rojo. De un rojo a cornea. ¿De originario de dónde? Yo hice una exposición de A ver si traía la ficha. Hasta en la ficha. Ok. Es un Botaurus. Ok. De Europa. Pero De tengo Inglaterra. en la ficha, y ese es un país de donde es originario. De Reino Unido. Pero es de Europa. Y el otro, si no viene, el Cene, no viene de ninguna raza. Pero ¿cuál otra raza? Si era un ganado taurino, ¿estaba adaptado al trópico? No. No. Tiene que haberle metido algo de tropical para adaptarlo. ¿Qué le metieron a ese animal? Obviamente un índico. ¿Alguna característica especial que tenga esta raza? ¿Alguna característica especial que tenga el cenecor? ¿No te lo dijeron? Asociado a un gen que es resistente a los hemoparásitos, a tripanosomas. Se llama que tripanotolerante. Parásito ya vieron, ¿no? No. ¿Se que viene? Entonces, bueno, el tripanosoma es una de las principales plagas de los países tropicales que causa muerte de los animales. Es un parásito que está en la sangre. Entonces se llama que es un Parásito. parásito. Y entonces desde ahí empieza a destruir todo. Hay una raza en África que, por supuesto, estuvo expuesta en África. Acuérdense que es el continente más pobre, donde hay de todo lo malo está allá. Lo único que falta son los chavistas. ¿Están grabando, no? Que por menos de eso me meten preso, ¿no? Está grabando. Entonces, bueno, estuvieron sometidos a esas plagas. Los animales que igual iban de Europa hacia África, igual como llegaron a América. Porque en África no hay origen de vacuna. Igual que nosotros, no hay origen de vacuna. Red Bull y un lama, las razas. Entonces hay esa raza de ganado criollo que se
volvió criollo como el criollo limonero nuestro allá, estaba expuesto al parásito. Y ocurrió lo que se conoce como la selección natural. Con el debilucho se lo llevaba el parásito y fueron quedando los resistentes al trypanosoma. Entonces ya los animales ahí jugaban con el trypanosoma. Cuando el trypanosoma estaba ahí, me imagino que debe haber alguna reacción antigénica que más bien eliminaba el parásito. Y eso lo aprovecharon para formar un animal productor de carne, que es el red pol, con un animal que fuera tolerante a los parásitos. Y esa es la característica principal que tiene esta raza, que son trípanotolerantes. ¿Okay? Cuando vean medicina no, bueno, parásitos de las enfermedades van a ver que esa es una de las principales plagas con que nosotros los veterinarios que están en campo tienen que estar lidiando para los sistemas de producción. Entonces hay una raza en África que se llama, que es criolla, se llama endama. En el lenguaje africano es endama. O red. Yo me acuerdo de esa combinación. ¿Te acuerdas? Entonces, bueno, al igual que en diferentes partes del mundo tropical se fueron creando genotipos que están entonces adaptados a las condiciones del trópico y eso ha permitido que se avance desde el punto de vista productivo. Y lo otro fue esto. Entonces, este es un titular en donde daban a conocer que cuando se conociera, para la redundancia, la secuencia del genoma humano iba a haber una revolución. Salió en las principales revistas, esta es la principal revista de ciencia, se llama Science, titulares del periódico, está muy próximo, y entonces empezaron a hacer relaciones entre el genoma humano y el genoma de ciertas especies, por eso que vemos mucho que somos medio perros, ¿verdad? ¿Quién conoce aquí alguno de estos individuos? Ahora no. Le quitaron la cabeza. Este fue el famoso de... el famoso Clinton. ¿Y este? Ahí sí no sé. ¿Y este? Puro corrupto. Entonces, bueno, en el gobierno de Clinton, como se iba a reelegir, se pensaba que el genoma humano iba a salir cerca de 2025. Y lo hicieron en 2003. Porque como toda parte del mundo, el gobierno le invirtió dinero en abundancia al proyecto del genoma humano, que era un proyecto privado, y ellos, por interés de reelegir a Clinton, que al final no lo reeligieron, invirtieron millones de dólares para apoyar con la secuenciación del genoma humano, con la única condición de que toda la información que se generara ahí ya no iba a ser privada, sino que iba a ser pública. Y eso fue lo que aprovechó la ciencia veterinaria. Eso se hizo público y empezaron esos trabajos de estar comparando lo que había en el humano, que ya estaba conocido, con lo que se estaba empezando a conocer de los animales. Y como en teoría evolutiva, todos, acuérdense que la mayoría de los grandes animales son mamíferos, igual que el hombre, el origen es el mismo. Y por eso vamos a ver que hay mucha empatía, hay mucha similitud entre los genomas de los mamíferos. Evidentemente, después dentro de la línea de los animales hay las aves, los reptiles, que se van a ir separando. Pero los que son de la línea de los mamíferos se parecen mucho. Entonces, bueno, aquí antes se lo dejaban a Dios, que se lo bajó, hembra, que tendrán. Ya, le consiguieron la contraseña y empezaron a... Ya estos son memes del 2003, ya los memes, ¿no? Ya estos de su época, ¿no? Y ahí empezaban a salir. Y se empiezan a formar, a generar hitos de la genética.
En 1866 los descubrimientos de Mendel, el descubrimiento de los ácidos nucleicos, la primera proteína secuenciada, la estructura del ADN. ¿Quién dilucidó la estructura del ADN? ¿Ah? Los libros dicen que Watson y Crick. Watson y Crick, exactamente. El código genético, advenimiento de la secuenciación del ADN, aislamiento de los primeros genes humanos, primer cromosoma humano y, fíjense, Pues fea, ¿ves? acuérdense que en inglés hay una norma, ¿verdad? La norma de la OTAN. Siempre se lee de atrás para adelante. Cuando usted ve una sigla en inglés, siempre se lee de atrás para hacia adelante. Reacción, cadena, primero. Secuenciación, en el 95 ya empezaron a secuenciar el ADN. En el 99 se hizo el primer genoma completo del C. elegans. ¿Hay escuchado esto? No. Google, ¿okay? Este es el gusano de seda. Acuérdense que siempre los experimentos que van a tratar con humanos empiezan por dónde? Por los animales. Los animales. Normalmente, ¿quiénes pagan los platos rojos? Los ratoncitos. Más que todo los ratoncitos y después pasan al humano. Y en el 2003 se logra entonces la secuencia del genoma humano. Y allí empieza entonces a estudiarse la secuencia. Bueno, existe un ente que es el que lleva a cabo todo lo que es los descubrimientos de los genes, tanto en animales como en el humano, que se llama el Gene Banco de genes. Todo el mundo que esté descubriendo algo nuevo tiene que mandarlo a ese banco. Entonces los que trabajan en genética van a ese banco y buscan, mire, ya estudiaron el gen fulanito de tal en el perro. No, no está en el perro, pero está en el gato, en el caballo, en la vaca, y se debería parecer al perro, o viceversa. ¿Okay? De esa manera se va generando y se va difundiendo masivamente la información que se va creando. Fíjense que cuando se generó, cuando se secuenció el genoma humano, ¿qué año? 2003. En 2003. En el 2003, inmediatamente salió el genoma del perro. Después salió, esto que está aquí, ¿qué será? Ya está leyendo. La gallina, y aquí, fíjense en el 2004, la gallina, en el 2004, ¿qué es eso? Una vaca, bovino. El vacuno, el pollo. Lo mismo. Aquí era parcial, un borrador, fue un borrador, pero un año después, 2 años después salió el genoma completo del perro. ¿Esto qué será? Una Esa es la vaca. foto. Hoy. Vacuno. ¿Qué será eso? Buenos días. Hola, gracias. ¿A qué se le parece ese ojo? Carnero. No. Parece un carpincho. No. Mamífero. Aquí parece un carpincho. Fíjate que ¿qué es esto? Un bozal. Es un Caballo. bozal. Caballo. Caballo, un bozal. Parece la vista de una vaca. El bozal es lo que hace Más la caminada. diferencia. Es más hasta el pelaje. Y de ahí se desprendió el gato, el genoma completo del Pollo. pollo, el caballo, el cerdo, el conejo, la oveja. Y hoy día casi todas las especies tienen la secuencia de sus genes. Por eso entonces ahora la cuestión es más fácil. Hacer investigación en esta área y ya conocemos todo. Entonces los que se van, ¿quiénes se van a ir por perrito hoy día? ¿Ah? ¿A quién le interesa el perrito? La mayoría. Ay, no. Venga, el no va a ganar nunca. Se trabaja un poco en grandes animales. Y en los perros, la mayoría ahora de pruebas que antes era, esto parece que tú
punto, Enfermedades comunes de los perritos. el Richard. No, displasia de tres y la displasia de tres ¿Verdad? Ya todas esas tienen diagnósticos moleculares que con una muestrita de sangre, le meten una gota ahí, sale, viene. Sí. Todo eso está significado. Del gen, de la displasia, ya todo eso está ubicado. Y le hacen una prueba de ADN y sale que este individuo es homocigoto para el gen, es heterocigoto. Entonces, bueno, algunos tips que lo hemos dicho, sobre todo en las primeras clases. El genoma mamífero tiene alrededor de 3 billones de nucleótidos. Existen, estos son los mamíferos, entre 30.000 y 40.000 genes. Las regiones que codifican representan cerca del 50%. Las regiones que codifican son, entonces ahí que están los genes codificantes, que son los que convierten en ¿okay? Apenas el 5%. Apenas el 5% es lo que tiene función hasta ahora conocido. ¿Cuánto si tengo el 5% conocido? ¿Cuánto me falta? 95. El 95% restante del ADN no tiene función conocida. Parece ser que son espaciadores para diferenciar los genes. Acuérdense que cuando vimos los primeros temas, había unos codones de iniciación de genes, ¿de acuerdo? Sí. Y uno de finalización. Sí. Los genes no están distribuidos uniformemente en todos los cromosomas. ¿Qué significa? Que no todos los cromosomas no es, por ejemplo, en la vaca, 60 cromosomas difundir esos 40.000 genes. No. Hay unos cromosomas que tienen más genes, otros cromosomas que tienen menos. Algunos genes siempre se expresan, mientras que otros son activados o desactivados según las necesidades celulares. ¿Okay? Yo puedo tener el gen de una enfermedad y por eso que los maracuyos son ricos de diabetes, de hipertensión, de toda esa vaina, pero si la gente se cuidara, no fuera gordito como yo, entonces no tuviera diabetes, no tuviera hipertensión, a pesar de que tiene el gen. O sea, hay algunos elementos ambientales que hacen que esos genes se activen o no se activen. Ya esto lo conocen ustedes, ¿verdad? Venga. Entonces, ¿cómo aplico esos avances que han ocurrido en el mundo animal utilizando la genética? Uno puede ser a través de esta vía, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Introducción de la variante. El que dijo campana y galo, y se lo recantamos, ¿eso cómo se llama? Introducción normal. Distribución normal, eso profesionales, desde el día de mañana no pueden decir que es una campana de galo, es una distribución normal. Que tiene forma de campana es otra cosa. Y el que la descubrió, ¿quién fue? Gauss. El señor Gauss. Entonces dice campana de Gauss, pero campana de Gauss es una campana. Entonces eso es una distribución normal. Entonces acuérdense que a través de selección, acuérdense que esto era la población original. O sea, la población original, tú le quitas esta colita, se convierte en qué? En una población seleccionada. Y esa población seleccionada, ¿para qué la seleccioné? Para que sean estos individuos y no todos estos los que transmitan sus genes a la siguiente generación. Y esta va a ser la siguiente generación. Esa diferencia que hay entre el promedio original y el promedio de la siguiente generación se conoce como Respuesta. respuesta a la selección, o también llamada Mejoramiento. progreso Genético. Fue pregunta de examen. Defina el progreso genético.
Mejora que se nota. Defina, me quedé asombrado fue. Yo Flexión. te la Sobre acabo todo la que le flexión. hablo de. Defina. Era la que me llamó bastante la atención. La de la fuerza de cambio de la frecuencia. ¿Cuáles son los factores que afectan al cambio de la frecuencia? Vibración y mutación. Los cambios de frecuencia. Vibración, que no está afectando la vibración de los objetos. Migración no es desplazamiento de individuos. ¿Ok? No es genético. Puede ser desde el punto de vista social. Hay desplazamiento de la población en otros países. Pero migración es incorporación, es diferente, es incorporar genes de otra población a la misma. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos un rebaño, compramos semen, lo incorporamos a nuestro rebaño. Eso hace que las frecuencias cambien, pero no lo desplazamos, no desplazamos el rebaño, lo que hacemos es incorporar genes de una población a otra. ¿Ok? Entonces puedo mejorar así, puedo mejorar los niveles de producción a través de otros efectos no genéticos como la nutrición, pero ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Que una va a pasar a la siguiente generación y la otra es algo ambiental. ¿Y qué pasa cuando es ambiental? No la va a pasar. No se hereda. No se hereda. No se transmite, no se hereda. Entonces yo puedo mejorar la producción de mi vaca, darle alimento concentrado, burreado. Yo le puedo meter alimento y esos animales van a crecer mucho, van a producir mucha leche, ¿ok? Pero no se lo van a transmitir a la siguiente generación. En cambio aquí, el progreso genético va a ser menor, pero todo eso que se está ganando va a estar incorporado en el genoma. Todos esos genes porque se heredan. Es la gran diferencia. Esto, a pesar de que es menor, el avance se hereda y que se tarda más, porque se tarda de una generación a otra, pero se va a incorporar en el genoma y eso va a quedar ahí. Es como un ahorro. Mientras que el otro, no. El otro es como un despilfarro que estoy haciendo aquí. Voy a mejorar, a medida que le doy más alimento, la producción va a incrementar, pero eso no se transmite. A lo que yo deje de darle el alimento a la vaca va a volver a su punto inicial. Y lo otro es aprovechar toda esa tecnología, biotecnología reproductiva, para producir desde el punto de vista genético esto que está aquí. Disminuir los tiempos. Esto que veíamos aquí, que le decía yo que es una limitante, porque primero es poquito lo que se transmite. ¿De qué depende lo que se transmite? Si se va a transmitir poquito, mediano o mucho. De lo. ¿De qué? ¿De qué depende? De la herencia. De la heredabilidad, del índice de herencia. Índice de ¿Okay? Entonces se puede transmitir poquito si la heredabilidad es baja, se puede transmitir medio si la heredabilidad es media, o se puede transmitir mucho si la heredabilidad es alta. Pero si la heredabilidad es alta, solo se puede transmitir hasta 60%, 70%. No se transmite 100%. Y además le decía que va a pasar un tiempo de una generación a otra generación. Eso se llama intervalo generacional. Lo vimos en clase, ¿verdad? Intervalo generacional es el tiempo o lapso que ocurre desde la concepción de un nuevo animal hasta la expresión fenotípica de la característica. Si es un animal de leche, es desde que el animal se concibe, es decir, desde que sus padres se preñaron hasta que el bichito empieza a producir leche. Si es de carne, es desde que nació el animal hasta que expresó fenotípicamente el peso al sacrificio.
Y eso es válido para todas las especies. Si es pollo, si es vaca, si Cerdo. es caballo, todo eso. ¿Ok? El caballo se comerá. Bueno, Sí. en algunos países tienen costumbre de comerse. Entonces, cuando usamos la biotecnología reproductiva, lo que buscamos es disminuir el intervalo generacional. Al disminuir el intervalo generacional, el progreso genético es más rápido. Porque ya no tengo que esperar que el animal tenga, por ejemplo, 4 años para que se reproduzca. No. Le agarro una novillita de 2 años, de 18 meses, después que sea puber, le saco, ¿qué le saco? Ovocitos, los fertilizo y puedo tener un nuevo individuo. Y la bichita no sé, ni siquiera se ha entrado a reproducción, apenas puber. ¿Ok? Es decir, que casi que está compitiendo con la hermanita, con la hija, va a ser hermanita de ella en tiempo. Entonces, eso hace que yo progrese porque disminuyo el intervalo generacional. Ya no tengo que esperar tantos años que la novilla esta estuviera en edad de reproducción, en peso de reproducción, preñarla y esperar que nazca el crío. No. Ya el crío nació y esta todavía no ha entrado ni siquiera a los procesos de reproducción. Simplemente con tal de que sea puber, yo saco un ovocito y hago eso. Y ese progreso me puede llegar, utilizando la biotecnología reproductiva y la genética, hasta obtener cositas raras como esta. ¿Ok? Si ya estamos jugando, lo que decía la meme aquel, el hacker con Jesucristo, que podemos entonces empezar a jugar hasta obtener cositas de esto. En estos días, la semana pasada tuvimos práctica. Nos adelantamos porque nos dio la oportunidad de tener práctica en el curso de ovinos y caprinos y me llamó poderosamente la atención que uno de los bachilleres que estaba ahí, que es un bachiller que es muy bueno, fue porque supo de la práctica y se color, no era del curso este, ya está como en el 9º semestre, y me preguntó, estábamos viendo ovinos y caprinos, si un ovis podía cruzarse con una cabra. ¿Cómo viajaría con una cabra hija? Es decir, ¿una qué? Una oveja con una cabra. Un chivo con una oveja. O viceversa. Al revés, ¿verdad? O viceversa. Una oveja con una cabra. Un ovejo. ¿Cómo se llama el macho del ovejo? Carnero. Carnero. ¿Cómo se llama la hembra de la cabra? Cabrita. Cabra. Estos son los científicos, ¿sí? ¿Y el macho? ¿Cómo se Carnero. llama el macho de la cabra? Cabrón. Chivo. Si le digo lo que pensé. Eso me lo enseñó bueno. Entonces, porque si ustedes lo buscan en Google, aparece que sí. ¿Tenéis Google? Aparece que sí. ¿Cuántos cromosomas tiene esa cabra? Date un número aquí. La cabra tiene los mismos cromosomas que la vaca. ¿Cuántos tiene la vaca? Tururú. ¿Cuántos tiene el ovejo? Claro. Si esto se variara, ¿cuánto es la mitad del 54? 26. 27. 27 llevaría el espermatozoide. ¿Cuánto es la mitad de 60? De 30. De 30 a 15. Es decir, que el hijo tendría 57 cromosomas. ¿Ok? Va a salir. Entonces, no siempre Va a salir un. déjense llevar por lo que está apareciendo en las redes. ¿Ok? En las redes puede existir de todo.
Cualquier locura parece. No, Ok. carga. Creo que se llama Jeep, algo así. Esto no existe, es imposible. Aunque primero los dos rebaños no suelen reunirse. Se mantiene Cada uno separado. son son segregatorios. Las ovejas están por un lado, los chivos están por otro lado, porque son dos cosas distintas y ellos lo saben. En algunas oportunidades, cuando tenemos una cría que su madre muere, normalmente ocurre que la oveja muere, como la cabra da es productora de leche, le metemos el crío con la leche de la cabra. Y por alguna cuestión pierden el hilo y la ovejita, como se crió con la cabra, cree que es cabra. Suele suceder. Y no quieren saber nada de las ovejas, sino que se van para la cabra. Entonces se van a la cabra, se va a ella. ¿Ok? Normal y por instinto, acuérdense que la reproducción es un instinto natural. Normalmente los ovejos es más intenso que las cabras. Cuando una cabra está en celo y el ovejo está por ahí, también es amor. Pero no es posible la concepción, porque evolutivamente está muy lejos. ¿Ok? Y además, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un individuo que tiene números impares en sus cromosomas, cuando él vaya a producir gametos, ¿qué va a producir? ¿Cuántos gametos va a producir? Está fraccionado, no sé. ¿Ah? ¿Cuánto es la mitad de 57? 27. No. Ah, pues dice 23. 25, 26. 26 Ah. y medio. 26 o 26 y 28 y medio. medio. Puede ser 0.5, ¿verdad? Entonces eso no es viable. Entonces, bueno, nosotros podemos llegar hasta este punto manipulando la biotecnología y el ADN, pero no es lo convencional. Nos centramos aquí. Genética molecular, rama de la genética que estudia los mecanismos de la herencia relacionados con estructuras químicas y procesos de fenómenos biológicos a nivel molecular. Esto incluye, entonces ya no vamos más allá, y incluye el compendio de el estudio de los procesos genéticos, pero a través de la bioquímica, la genética, la biofísica y lo que les gusta a ustedes, la estadística. Que ya conjugan una serie de aplicaciones para poder explicar lo que ahí se está ocurriendo. Desde el punto de vista convencional, la genética molecular la podemos dividir en dos grandes bloques. Una destinada para la identificación individual, fenotipado y identificación de genes. QTL, ¿qué son QTL? Fíjense que está en plural. QTLs, plural. Lo vimos cuando vimos el tema 5. Ligamientos. Ajá. Igual. Como es una sigla en inglés, ¿se lee de qué? De atrás para adelante. ¿L de qué será? ¿Qué le suena a L de genes? Algo que estudiamos con L. Ligamiento. Locus. ¿Qué da locus? El lugar. O los. ¿Ah? Vimos que en los cromosomas había algún sitio, ¿verdad? Ujú. De donde están ¿qué? Los genes. Ubicados los genes. Donde están ubicados los genes, el locus. Entonces, si aquí hay, en este cromosoma hay 6 locus, ¿cuántos genes habrá? ¿Ah? No sé. ¿Cuántos
6. 6. Acuérdate Porque- en A, me quitas en B, C, D, E y F. Entonces, en molecular, locu, loci y gen es lo mismo. Como aquí hay un solo, como aquí está un gen, un locu es un gen. Y eso es lo que indica aquí. Entonces, este es de loci realmente, ahora vamos a ver. T. Bueno, esto no lo van a adivinar, pero es try. ¿Qué significará try en inglés? Pues inglesito, lo que estamos preparando para irnos para Miami. Try. ¿Qué significa en inglés? Característica, característica. Entonces, un gen de característica, ¿y qué será Q? Cualidad. Cuantitativo. ¿Qué significa cuantitativo? Cuantitativo. En criollito es cuantitativo. ¿Y qué es una característica cuantitativa? Que se puede contar Que se puede contar o medir. o medir. Y cuando yo tengo una característica que la puedo medir, ¿qué era eso? Era un fenotipo. Entonces es una característica, es un gen. Entonces fíjense lo que están viendo. Es un gen que lo puedo ver. Es una característica que yo la puedo ver. Entonces, esto todos los genes que hemos estudiado. Entonces yo puedo usarlo para identificación de individuos. Vamos a ver que una de las aplicaciones de la genética molecular en el desenvolvimiento humano ¿Ese sí? es identificar al individuo, desde el punto de vista genético. Y tiene aplicaciones tanto médicas como aplicaciones forenses. ¿Cuándo tiene forense? Una víctima que no se conoce quién es, le hacen ADN y saben quién es. Un caso de violación, toma la muestra, se ve, saben quién es. Entonces tienen cuestiones forenses, igual que los animales. Identificación, genotipados. Entonces, ¿a qué le suena genotipado? Genotipo. ¿Qué genotipo tiene el individuo? Entonces ahí es que le digo yo. Ahí ya dejó de ver de que los genes no se veían. Aquí se ven. ¿Qué genotipo es el individuo? ¿Es homocigoto, dominante, es heterocigoto o es homocigoto recesivo? Y identificación de los genes. O bien, irnos un paso más adelante y utilizar la genética molecular para manipular el ADN. Técnicas que involucran estudio de funcionalidad estructural, de regulación de los genes, modificación genética, por ejemplo, tengo un gen que está presente y lo quiero desactivar, o no está presente y lo quiero incorporar. ¿Ok? Esto tiene bastante aplicación, ya tenía aplicación antes de la molecular. Hay una técnica que yo no sé si por casualidad la dimos, pero se llama la intropresión de género. ¿Se lo dimos? ¿Ah? ¿Se lo dimos o no se lo dimos? No lo dimos, ¿no? Introgresión de genes. Es algo así como el que decíamos de la incorporación de genes a una población. Eso es introgresión de genes. Por ejemplo, yo quiero producir en mi criollito limonero, como los bichos son, lo llaman, ¿cómo llaman a Juan a los criollos limoneros cuando le ven el anca? ¿Culo de qué? ¿Le dicen? No, nada. No. ¿No has escuchado la frase culo de puya? Ah, sí. ¿Ah? Sí. Culo de puya, es decir,
cuál es el, desde el punto de vista carnicero, cuál es el corte más caro de los Pistola. animales? El pistola. ¿Ah? La del corte pistola. Desde el lomo hasta las nalgas. La nalga, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscan en los cerdos? ¿Qué? ¿Cuál es lo que buscan en los cerdos? ¿Lo qué? Los perniles. Los perniles. Y ahí están los cortes más caros de todas las especies. En los perniles. Entonces, si un animal es crudo en puya, ¿qué significa? ¿Qué sé? Que es deficiente. Ya sé cómo le voy a decir a es mi tía. deficiente de la nalguita. No, ¡Ay, dulce! así también se le dice a la mujer que no tiene culito. De puya. Entonces, imagínense que yo quiero mejorar esa parte del criollo limonero. Y hay razas que tienen esto hipertrofiado. ¿Ok? ¿Como cuáles? El pegado. El belga. Tienen dos músculos. ¿Okay? Estos músculos de las nalgas son tan hipertrofiados, y por eso se llama el gen de la hipertrofia muscular. Son tan hipertrofiados que pareciera que tuviera dos nalgas. Entonces, ¿qué hago? Lo van a ver en cruzamiento, van a ver. ¿Qué hago? Agarro un criollo limonero ¿Sabes? y lo cruzo con un bergamú. El gen de la doble muscularidad del bergamú es dominante o es recesivo. Esto es una primera clase. El gen de la doble muscularidad del bergamú es dominante o es recesivo. Dominante. Es recesivo. Vamos a ponerle, ¿qué le pongo? Un D. Es decir, no todos los Vega Blue tienen la doble muscularidad. Solo que se ha orientado los apareamientos entre animales culones, y disculpen la frase, pero así se llama el gen en Europa. En Europa el gen se llama el gen culón. Buscaba en Google, gen culón. A mí al principio me parecía medio... Hay una raza en España, yo hice mi doctorado en España y ahí hablan del culón, eso es hipertrofia muscular, se llama. El culón, y los investigadores lo refieren en los Textos. artículos como el culón. Entonces, bueno, se han ido, como siempre están cruzando bergamblú con doble muscularidad por bergamblú de doble muscularidad que va a ser espacio privado. Doble muscularidad. Doble muscularidad. De doble muscularidad, pero saber que existen bergamblú así, no, perdón, Heterocigoto. existen así y existen así. Solamente tienen doble músculo estos que están aquí. Estos no. Cuando yo cruzo mi criollo limonero, que con su culito de pullita es así, el hijo, ¿qué va a ser el hijo? Primero va a ser medio criollo, medio bergamblú, ¿verdad? Sí. Pero desde el punto de vista genético para este gen, ¿qué va a ser? Criollo. Heterocigoto. No lo va a tener, no va a transmitir. Ese no va a tener doble muscularidad, pero tiene gen. Lo puede transmitir. ¿Ok? Este sigue su ruta. Por aquí estoy generando machos y hembras. En algún momento se va a conseguir ese medio criollo con este medio bergamblú heterocigoto. ¿Y eso qué va a dar? ¿Ah? ¿Qué va a dar? 25% dominante, 50% 25%. Estos son los que conocíamos, 1, 2, 1, pero me va a dar 1 y voy a empezar a producir mis animales con doble muscularidad. A eso se llama introgresión de genes. ¿Ok? A eso se llama introgresión de genes. Yo tomo un gen de una característica particular que me interesa a mí y lo meto en la raza que yo estoy trabajando. Eso es válido para cualquier gen. Lo estoy usando con esto porque es más representativo, porque yo lo voy a ver. Voy a ver desde que nace el crío
lo voy a ver con su tren posterior con doble muscular. ¿No? A eso se llama introgresión. Y puedo llegar a introducir o quitar fragmentos de ADN, que es la transgenesis. En esta es la parte que nosotros trabajamos desde el punto de vista de producción animal. Esta vendría a ser como una opción más médica. Aquí entonces incluye los tratamientos genéticos, la modificación de genes, la inclusión del bloqueo. El bloqueo de genes se llama en genética knockout. Bloquear un gen. Puede estar ahí, pero yo lo puedo quitar. Y se basa en eso. Ustedes vean esto que es muy sofisticado, se basa en los principios de la genética. Esos tripletes donde estaba aquí empieza el gen y aquí termina, lo modifican y eso hace que el tipo se active o no se active. Eso es lo que se está haciendo ahorita para que quieren hacer con los bebés, que quieren quitar genes, porque dicen que puedes elegir cómo va a ser tu bebé en un futuro. Yo para que Con no esto, sea con la transgenesis. Sí, Y esto ya se ha hecho con muchos fines desde hace muchos años, antes de la inclusión y la aparición de la genética molecular ya se venía haciendo. ¿Okay? Utilizando la biotecnología reproductiva en la fase embrionaria y le incluían pedazos de ADN de otro individuo. ¿Se acuerdan algo que existió por allá en un día que se llamaba la clonación? Ajá. Ah, y la transgenesis. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo? Seleccionar. Animales que, por ejemplo, que en Argentina hay un macho que transmite el gen de una proteína de una enfermedad, no me acuerdo el nombre, pero una enfermedad renal que es muy frecuente en humanos, que sus hijas producen el tratamiento de esa enfermedad en la leche. ¿Okay? Le incorporaron el gen ese para producir la proteína en el genoma y casualidad pegó en donde está la síntesis de la leche y en la leche produce la proteína. La fibrosis quística. ¿Han escuchado la fibrosis quística? Sí. Es una patología que tiene una frecuencia altísima. La fibrosis quística que produce no, porque eso es riñón. Es como si se salieran cicatrices en los riñones. También hay una fibrosis en los pulmones, pero este es del riñón. Entonces, bueno, este es el PCR, pero ahora lo vamos a ver con mucho detenimiento. Y estar aquí lo siguiente. Esta es la molécula original del ADN. Acuérdense que era una cadena doble espiralada, ¿no? Ella se enrolla sobre sí misma. Alfa hélice. Pero cuando la sometemos a procesos de desnaturalización, por ejemplo, someterla a temperaturas altas, lo que ocurre a la proteína, eso lo vieron en bioquímica, ¿no? ¿Qué pasa cuando una proteína la someto a temperaturas altas? Se desnaturaliza. Se desnaturaliza, pierde la forma. La forma la pierde porque no es espiralada, sino que se separan las dos hebras, ¿ves? Estas dos hebras que estaban aquí enrolladas sobre sí mismo se separan y dejan un espacio aquí. Si se fijan, las mujeres sobre todo, si se fijan, cada cosita aquí tiene un color distinto, deben haber 4 colores distintos que simulan Los las aminoácidos. bases nitrogenadas. Cada uno tiene una correspondencia con el otro. Antimina, timina. Cuando ellas se separan, Adenosina. entran aquí unos elementos que son complementarios a la región que se va a pegar. Serían este pedacito que está aquí. Fíjense que son pedacitos de ADN chiquititos, que es complementario a esto. Es la copia exacta de esto. Ustedes ven los colores, es la copia exacta de esto. Estas son las hebras originales. Esto es como si yo le estoy dando un zoom a este pedazo de aquí para aquí. Entran aquí, estos se conocen como cebadores. Nadie le dice cebadores, nada. Sino que utilizan el acrosomismo
y en inglés esos cebadores se llaman primer. Ya En sabes. español se llaman cebadores, pero nadie le dice cebadores. Le dicen primer. Primer, como el primer ese que usamos. ¿Dónde usamos primer? En la cara. Ah, En la cara. cuando vamos a... ¿En qué usan? Es cosmético para preparar la cara. Claro. Para preparar la La cara. base, ¿no? No, antes. Es como un sellador también. Ah, bueno, pero también se usa cuando están impermeabilizando, van a indicar, cuando vayan a impermeabilizar, van a indicar la palabra. Es ese líquido negro que le meten primero a la Pero eso aquí no. Aquí entonces son primers, como los primer viene de qué viene primer. ¿A qué le suena? La El primero. primero, es lo que va de primero. Por eso que me imagino que en Va el, primero en el el maquillaje va de primero, ¿no? Y ella sabe algo de En el primero se va de primero. Entonces son los primeros. Y tiene la característica de que son una copia exacta del ADN, pero chiquitito. Si por una cuestión de velocidad, si yo pongo ¿cuánto mide el ADN, dijimos, de los mamíferos? Mide. Pues la secuenciaron, ya lo midieron. ¿saben? Sí, es grande. No, perdón. ¿Cómo está constituido el ADN? ¿Por qué? Por base nitrogenada. Nucleótido, ¿verdad? Y como son copias de nucleótidos, se llaman pares Nucleótido. de bases nitrogenadas. ¿No? ¿Cómo medimos la distancia entre los N? ¿Ah? En centimorgan y en qué más? Unidades mapa, ¿verdad? ¿Y qué me daba? Si yo tenía 10 centimorgan, ¿cuánto era? Eso no se lo pregunté en el examen, yo le dije, ¿cuánto es un centimorgan? ¿A cuánto equivale un centimorgan? Mira, 100. ¿Pero a cuánto equivale? Números. Yo tengo aquí una cadena de ADN. Y estos son cada uno de ellos. Puede ser la cadena de doble, ¿verdad? Y los nucleótidos son complementarios. Aquí está el gen A. Y aquí está el gen B. Y aquí hay 10 centimorgan con unidades mapa, ¿verdad? ¿A cuánto nucleótido equivale esto? ¿A cuánto equivale? Yo diría, ¿cuánto equivale? Un centimorgan, ¿cuántos nucleótidos son? Y al principio vimos cuánto mide toda la cadena. No, 3 billones de nucleótidos. Cuando agarramos la cadena del ADN y la estiramos toda, son 3 billones de nucleótidos. Ahora, ¿cuánto es una unidad mapa o un centimorgan? Vamos a preguntar a este para recuperar. ¿Ok? Entonces, bueno, la cadena de ADN mide 3 billones de pares de base. ¿Ok? ¿Cuánto es un billón? 1000 millones. 1000 millones. Cuando viene después de 1000 millones viene un billón. O sea que tiene unos cuantos. Otra cosa que en la calculadora, y se los dije, tenemos que saber qué calculadora utilizamos. Si la calculadora es inglesa, de lenguaje, por lo menos viene de los Estados Unidos, su signo decimal es el punto. Su signo de 1000 es La coma. la coma, es el inverso de nosotros. Entonces me di cuenta que cuando en el ejercicio de estimación de heredabilidad utilizaban como la coma como si fuera coma. Entonces si era 124.000, ponían 124.00 y le ponían además después de paso todos los 0000. Tienen que saber, por eso es que no es bueno cuando te vas a un examen prestar una calculadora.
o si la van a prestar, tienen que hacer una operación sencilla para saber qué es lo que están. Y eso le quede para ustedes para toda la vida. Cuando van a prestar una calculadora, multiplican 100%. ¿Cuánto es 100%? ¿Ah? 1000. Y ahí les va a dar el punto o la coma. Y ahí van a saber si le da 1,000 es americano. En inglés. 100% es 1000. No es 1000. 10% es 1000. 10.000. Son 4 ceros. ¿Ok? Ahí le va a dar la comita o le va a dar el punto. Ya saben, entonces, esta es americana o esta es venezolana o española. ¿Ok? O es inglesa o es española.